de los cielos. Si has lavado ya tus ropas, lavado tus ropas en la sangre del Cordero. Oye, querido amigo, dime si eres ciudadano de los cielos. Si has lavado ya tus ropas, lava tus ropas en la sangre del Cordero. Mejor es que salves tu alma y escapes del fuego eterno. Date hoy la media vuelta, obedece al Evangelio y tu nombre será escrito en un libro allá en el cielo. Mejor es que salves tu alma y escapes del fuego eterno. Date hoy la media vuelta, obedece al Evangelio y tu nombre será escrito en un libro allá en el cielo. Querido amigo, escápate hoy de las garras del infierno, porque no es un cuento de hadas el mensaje del Eterno. Oye, querido amigo, escápate hoy de las garras del infierno, porque no es un cuento de hadas el mensaje del Eterno. Entrégale hoy tu vida, no dudes en hacerlo. Ríndele tu corazón, tu espíritu, alma y cuerpo, y serás un heredero hoy del reino de los cielos. Mañana puede ser tarde, no demores en hacerlo. No te avergüences en darle tu vida a Jesucristo. Invócale con tu boca y alza tus manos al cielo. Entrégale hoy tu vida, no dudes en hacerlo. Ríndele tu corazón, tu espíritu, alma y cuerpo, y serás un heredero hoy del reino de los cielos. Mañana puede ser tarde, no demores en hacerlo. No te avergüences en darle tu vida a Jesucristo. Invócale con tu boca y alza tus manos al cielo. Oye, querido amigo, escucha este mensaje de los cielos, porque Jesucristo te ama y Él te ama con amor eterno. Oye, querido amigo, escucha este mensaje de los cielos, porque Jesucristo te ama y Él te ama con amor eterno. Hoy es tu oportunidad para que entres en su reino. No dejes para mañana, no desprecies hoy lo eterno, pues la vida es muy corta, se nos va como un sueño. Hoy es tu oportunidad para que entres en su reino. No dejes para mañana, no desprecies hoy lo eterno, pues la vida es muy corta y se nos va como un sueño.
Y hoy quiero compartirles una escritura que tenemos en el libro de los Efesios. La carta, la epístola de Pablo a los Efesios, donde él les dice algo a la iglesia de Éfeso, algo muy importante que les recuerda. Y en el capítulo 2, versículo 17, les dice estas palabras, que hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y hay muchos lugares oscuros, muchos corazones que andan en oscuridad, que necesitan saber lo que Dios dice. Bien, Efesios 2:17 dice así: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Lo vuelvo a repetir. Efesios 2:17 dice así la palabra de nuestro Dios. Y vino. ¿Quién vino? ¿De quién se está refiriendo? Se está refiriendo de Jesús, el Hijo de Dios, que vino. Dice, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. A los que estaban lejos eran esos pueblos no judíos, que no tenían la ley de Dios, que no se les había dado los mandamientos como a Israel, que andaban en oscuridad y en tinieblas. Esos eran los que estaban lejos, como los efesios. El pueblo de Éfeso era un pueblo gentil y antes estaban lejos de Dios. Y él les recuerda, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes eran los que estaban más cerca de Dios? En ese tiempo los judíos, que se les había dado las leyes divinas en el monte de Sinaí, que Dios les había dado estatutos y leyes. Sin embargo, aunque tenían la ley santa, justa y buena de Dios, no la guardaban. Pero Jesucristo vino y anunció las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos, a los pueblos gentiles y al pueblo judío, a todos. El mensaje era para todos, para que cada uno tuviera la oportunidad de entrar al reino celestial. Ahora, cuando dice y vino y anunció las buenas nuevas de paz, estaba hablando de la venida de Jesucristo al mundo. No era las maravillas de Gulliver, cuentos de hadas. No era Hércules que descendió de por allá del Olimpo a la tierra. No eran fábulas humanas. No eran los cuentos de Gulliver ni las travesías de Sinbad. Esto era real. Esto no eran fábulas ni historietas inventadas por el hombre. Era real. El Hijo de Dios se había encarnado. El que era y es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. El que era idéntico al Padre, el que ve al Padre ve al Hijo. El unigénito Hijo del Padre se había encarnado, cumpliendo la profecía de Isaías 7:14.
He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No solamente cumplía la profecía de Isaías 7:14, que una virgen daría luz al Hijo de Dios, sino cumplía la profecía de Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarán su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Hablando del Hijo de Dios, que dice en Filipenses capítulo 2 versículo 5, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de la cruz. Hablando de Jesús, que vino el que era también 100% Dios, se humanizó y vino para salvar, vino para reconciliar al hombre con Dios. ¿Por qué para reconciliar al hombre con Dios? Porque el hombre, la humanidad se había alejado de Dios. Y el hombre natural se aleja de Dios. Es como Caín, huye de él. Puede tener religión, pero en su corazón es un fugitivo. En su corazón es un fugitivo porque rechaza los caminos de Dios. Porque no atiende a su palabra. Porque no atiende a sus mandamientos. Porque la realidad es que le da la espalda a Dios. Anda en rebelión, anda en toda clase de mal, se esclaviza al pecado, ama las tinieblas, está en oscuridad y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y como dijo Pablo también en Efesios 2:13, hablando de los creyentes antes de venir a Cristo, que estaban alejados de Dios, lejos de Dios. Es que el hombre por naturaleza camina alejado de Dios, le da la espalda a sus caminos. El hombre por naturaleza anda en adulterio o en fornicación, o en mentira, o en engaño, o en estafa, o en prostitución, o en borrachera, o en mentiras o engaños, consultando brujos y hechiceros, dándole la gloria a seres humanos, poniéndolos en lugar de Dios, adorando imágenes de yeso, de palo, de madera y de piedra, que no pueden ver, ni oír, ni andar, quitándole la gloria al Dios único para dársela a ídolos de piedra, a seres humanos. Y si no son seres humanos, son ídolos de la imaginación. El hombre por naturaleza anda en enemistad con Dios. ¿Acaso piensas que el hombre anda de amigo de Dios? No. Este mundo anda alejado de Dios, en enemistad con Dios, cayendo cada vez más en hoyos de oscuridad. Por eso hoy se respalda la maldad. Por eso hoy vemos en lugares de presidentes y en lugares importantes es a viles guerrilleros. Vemos a hombres que han hecho maldades y allá están sentados en sillas de presidentes.
que andan en oposición a Dios y el mundo, y los ignorantes los aclaman. Y los ignorantes votan por ellos, respaldando la maldad, respaldando la injusticia. Pero al que trata de hacer lo bueno, como de darle duro a los violentos y asesinos, como allá en El Salvador con este presidente, con el presidente de El Salvador, que les da duro a los violentos. A él sí hablan mal de ellos, porque es que este mundo está sumido en tinieblas. Isaías 60 dice, porque oscuridad cubrirá las naciones, porque tinieblas cubrirán las naciones y oscuridad. Y el apóstol Juan dice, ya en el tiempo de Juan dice, sabemos que somos de Dios, se escribe a los creyentes, pero el mundo entero está bajo el maligno. Oye bien, el mundo entero está bajo el maligno. Las naciones están haciendo un hoyo de oscuridad, hoyos de corrupción, y en medio de ese hoyo están cayendo ellos mismos. Por eso la ira de Dios se aproxima sobre la tierra. Por eso los juicios de Dios sobre naciones no se dejan esperar. Pero sin embargo Dios quiere redimir al hombre. Dios quiere salvarlo. Dios quiere liberarlo de las tinieblas. Dios quiere perdonarlo. Dios quiere entrarlo en su reino. Y con todo que las naciones se han rebelado contra él, Dios ha querido tener misericordia y envió a su Hijo al mundo. Y envió a su Hijo para salvar. Por eso el Señor dijo, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Y también dijo, porque el Hijo del Hombre vino a poner su vida en rescate por muchos. A poner su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Él vino enviado por el Padre, se despojó de su gloria y vino a salvar a seres que no merecían ser salvos. Porque todos nosotros hemos hecho lo malo. Todos nos hemos descarriado como ovejas. Cada cual se ha apartado por su camino. Le hemos fallado a Dios. No tenemos mérito alguno para entrar en su reino. Y sin embargo los hombres se elevan a hombres a pedestales, como si tuvieran méritos en sí mismos para entrar al reino celestial. Los endiosan, ignorando lo que dice la Biblia del ser humano, que todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios, que no hay justo ni aun uno, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, hablan lisonjas, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Lo que dice la escritura del ser humano es terrible. El ser humano que no se ha arrepentido y no se ha convertido del mal camino para andar con Jesucristo, está en una condición lamentable. Está ciego, no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Palpa la pared como ciego, anda a tientas como si no tuviera ojos. Está en lugares oscuros como muerto. Anda esclavizado a las tinieblas y al pecado. De su boca brota la maldad y el engaño. Lanza mentiras como con un arco. Sus casas están llenas de engaño y de toda cosa perversa. Relinchan tras el pecado como caballos bien alimentados.
La condición del hombre alejado de Dios es terrible. Sin embargo, Jesucristo vino para salvar. Como no teníamos méritos, porque su creación había caído, se había sumido en oscuridad. Aún los que profesaban ser religiosos, el Señor les dijo: ¿cómo escaparéis vosotros de la condenación del infierno? Llamó a los fariseos hipócritas. Y así es la religión de este mundo. Le ponen una cara de piedad a los hombres, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Porque la religión sin Cristo solamente es una apariencia de piedad. Sin embargo, Dios, viendo la condición del hombre, viendo la condición de su creación, quiere salvarla. Y Jesucristo vino y anunció las buenas nuevas de paz, como dice aquí en Efesios 2:17. Vino y anunció las buenas nuevas de paz. Él dijo a sus discípulos que le seguían: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Eso le dijo a sus discípulos. Juan 14:27. También les dijo: estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. Juan 16:33. Estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. El hombre puede hacer la paz con Dios, aunque está destituido de su gloria, va camino de muerte, va camino de perdición. Si no se arrepiente, descenderá al abismo. Si no se arrepiente, su alma será destruida en el lago de fuego. Si no se arrepiente, seguirá siendo un vaso de ira preparado para destrucción, como dice Romanos 9:22. Si no se arrepiente, su porción será el abismo y luego será echado al lago de fuego, porque su nombre no estará escrito en el libro de la vida. Si no deja sus ídolos de yeso y de palo, si no deja el pecado y la maldad de su camino, descenderá al abismo. Será juzgado ante el gran trono blanco y será echado al lago de fuego. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme al Evangelio. Como dice Romanos 1:16. En ese día en que la posteridad de los impíos será extinguida. En ese día en que los pecadores sean destruidos, en el día del juicio. Pero querido amigo, Dios te da todavía oportunidad de venir a Él. Jesucristo vino y anunció las buenas nuevas de paz. Anunció la salvación que es en Él. Dijo: estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. Y dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 10:9. Él vino a poner su vida en rescate por muchos. Pedro lo diría de esta manera: el justo murió por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. La buena noticia es que aunque el hombre es un pecador, que aunque el hombre está esclavizado al pecado, es como ciego que no sabe a dónde va, puede hallar el perdón, puede reconciliarse con Dios, puede hallar misericordia, puede tener una nueva vida. Pero eso solo lo va a encontrar en Jesús, el libertador de los hombres. El Señor dijo: el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quieres ser libre de la corrupción que hay en el mundo?
ven a Jesús. ¿Quieres hacer la paz con Dios? En Él, en Cristo, se nos anuncia la paz con Dios. El juicio de condenación puede ser quitado, como dice en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es que Cristo vino a llevar nuestro castigo, vino a llevar nuestro juicio. Nuestro pecado cayó sobre Él, de los que creemos en Él. Él cumplió la profecía de Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por las llagas de Cristo, por su sacrificio en la cruz, por su sangre derramada, podemos ser limpiados de nuestro pecado. Nuestro pecado puede ser quitado. Nuestro pecado puede ser purificado a través de fe en su sangre, a través de la fe en el Hijo de Dios. En Él, dice el libro de los Hechos, capítulo 10, se anuncia el Evangelio de la paz en Cristo. El Evangelio son las buenas nuevas de paz a través de Cristo Jesús. Que aunque el hombre es un enemigo de Dios, oye bien, como dice Romanos 5:10, el hombre es un enemigo de Dios. Y como dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Amigo del mundo, enemigo de Dios. Tú quieres seguir en borracheras y en disoluciones y en parrandas y en cosas que desagradan a Dios, en adulterios, en fornicaciones, en prostitución, en lo que sea. ¿Quieres seguir en eso? Te estás constituyendo un enemigo de Dios. Y estás siendo un vaso de ira preparado para destrucción. Pero hoy te puede llegar la salvación de Dios. Hoy te puedes arrepentir. ¿Cómo puedes hacer la paz con Dios? Arrepintiéndote, viniendo a Jesús. Levantándote para seguirle a Él. Pedro dijo a los judíos que preguntaron, ¿qué pues podemos hacer para ser salvos? Querían salvarse de la condenación. Y Pedro les dice, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Y él anunciaba en todas partes que los hombres se convirtieran a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Lo que pasa es que hoy la fe no va de mano a mano con el arrepentimiento y la conversión. Han separado la fe del arrepentimiento y la conversión. Arrepentimiento es un abandono del pecado. La conversión es un cambio de camino. Dejar de andar en el mal camino para andar con Jesucristo. Pero hoy la humanidad ha separado la fe en Jesucristo de la conversión y del arrepentimiento. Y la fe va junto con el arrepentimiento y la conversión. Porque no puedes profesar una fe genuina, una fe que te salve del lago de fuego, si no te arrepientes y no caminas con Jesús. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:27. También dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá.
Pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El Señor dijo también, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. Y Pablo dijo a los griegos, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia a través de Jesucristo. El arrepentimiento no es una opción en la fe de Jesús, es un mandamiento. El que no se quiera arrepentir y caminar con Jesús, déjeme decirte algo, no verá la vida, no heredará el reino de los cielos. Su porción será el lago de fuego y la destrucción. ¿Qué quieres? Hoy se te ha puesto el camino de vida y el camino de muerte delante de ti. Camino de vida si te arrepientes y empiezas a seguir a Jesús. Si profesas una fe genuina y verdadera en Él. Una fe que le sigue y le obedece. Porque dice Hebreos 5:9 que Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Pero camino de muerte si sigues tu propio camino. Si sigues el pecado. Si sigues la maldad. No solamente si sigues la maldad, si apoyas la maldad. Hoy en día hay muchos colombianos que tienen algo que los está encegueciendo. Apoyan presidentes malvados. Apoyan corruptos que sus filosofías no vienen sino del infierno. Si tú apoyas la maldad, déjeme decirte algo, irás con ellos a donde ellos van. Si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Si tú apoyas políticos corruptos, irás con ellos a la porción que ellos merecen. Tú tendrás parte con ellos. Tú tienes que ponerte o del lado de la justicia. Y esto no se trata de politiquería. Se trata de ponerte de parte de la palabra de Dios y lo que Él dice. Se trata que te tienes que parar por lo que es recto, por lo que es bueno, por lo que es verdadero, por lo que es justo. Se trata de que tienes que rechazar el mal en la humanidad. Tú no puedes decir que eres creyente y decir que Dios ama a los malvados. Decir que Dios ama también a los homosexuales. Dios ama a la humanidad y en su amor les da oportunidad que se arrepientan, porque Él no quiere que nadie perezca. Pero Dios aborrece al malvado, eso dice la Biblia. El malo no habitará junto a Él. Los insensatos no estarán delante de sus ojos. Él destruirá a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario e engañador abominará el Señor. Eso dice la Biblia. No creas cuentos de hadas que hoy te dicen. Hoy en día se han levantado muchos falsos maestros que profesan venir de parte de Dios, pero no saben ni lo que hablan. Porque no estudian la Biblia, porque no leen sus palabras, porque quieren es que la gente los siga, quieren es llenar iglesias, pero no dicen la verdad. Y no le dicen al pueblo que todos sus ídolos vanos los están conduciendo al infierno y que si siguen en sus abominables idolatrías, la ira de Dios caerá sobre ellos. Pero gracias a Dios que Jesucristo vino y anunció la paz a través de Él. Romanos 5:1 dice,
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo oíste? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:14 dice, Él es nuestra paz. Él. No es el Buda, no es Hare Krishna, no es Alá, no es Mahoma, no es María, ni Pedro, ni Pablo. La paz se nos anuncia en Jesucristo. Por eso los apóstoles anunciaron el Evangelio de la paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 10:36. Hoy es el día de tu salvación. Reconoce tu condición, que le has fallado a Dios, pero vuélvete de tu camino. Vuélvete al Señor. El Señor dijo, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Quiere que Dios esté contigo? Ponte de parte de Él. Rechaza la maldad del mundo. Síguele. Sigue a su Hijo Jesucristo y vivirás. La sangre de Jesucristo, su Hijo, dice, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Deja que esa sangre derramada en la cruz del Calvario para nuestro perdón, la sangre de nuestra redención, la sangre de la expiación, te limpie hoy de todo pecado. Ponte hoy en paz con Dios. No lo dejes para mañana, porque nadie te garantiza que mañana estarás vivo. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega. Si quieres recibir al Señor en tu vida como tu Señor y Salvador, dile así al Señor. Él está aquí y Él quiere perdonarte. Esa es la buena noticia. Él quiere darte su paz y su perdón, pero tienes que reconocer tu pecado y venir a Él arrepentido para que Él te perdone, decidido de caminar con Él. Si lo quieres hacer, dile así al Señor. Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios Santo, del Dios Altísimo, del Dios viviente, que te hiciste hombre y entregaste tu vida por mí en la cruz del Calvario, llevando mi pecado sobre tu cuerpo y llevando mi castigo, y derramaste tu sangre para mi perdón. Creo que te levantaste triunfante de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar a andar contigo. Por eso te invito a mi vida y te recibo como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, Padre de la gloria, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme. Recibo tu perdón y tu salvación que me ofreces por tu gracia en Cristo Jesús, y te doy gracias por ella. Amén y amén.